el poder de Dios y la felicidad de Dios. Porque todas las oraciones litúrgicas, o la mayoría, empezamos, Dios todopoderoso y eterno, Dios todopoderoso. Bueno, ¿qué es esto del poder de Dios? La potencia, el poder, también se dice potencia, pues tiene dos significados que son distintos y que pueden incluso ser antagónicos, estar opuestos el uno al otro. La potencia activa y la potencia pasiva. O sea, la potencia activa es la que puede producir algo como efecto. O sea, el escultor tiene potencia para producir una estatua. Y la potencia pasiva es la capacidad de recibir algo. O sea, la cera tiene potencia para recibir un sello. La potencia pasiva. Pues bien, en Dios se encuentra naturalmente solo la potencia activa. Y se encuentra en grado infinito. Ahora, la potencia pasiva es una imperfección, porque si yo tengo que recibir algo, es que me falta. Y por tanto en Dios no puede existir. O sea, que Dios posee en grado máximo, infinito, potencia activa, para realizar lo que llaman los teólogos operaciones ad extra, o sea, fuera de él. Fuera de él. ¿Cuál es la extensión de esa potencia, de ese poder divino? Pues infinito. No tiene límites. No tiene límites. Dios es omnipotente. Ya la palabra lo dice, lo puede todo. Y su potencia se extiende a todas las cosas intrínsecamente posibles. O sea, todo lo que es posible que sea, está sujeto a la omnipotencia de Dios. Estoy resumiendo mucho. Y entonces Dios, si es omnipotente y lo puede todo, esto es una duda que se ha planteado a esto. ¿Por qué no puede pecar? Si Dios lo puede todo, ¿por qué no puede pecar? Porque pecar no es recibir, pecar es hacer algo. Y si hemos dicho que Dios la única potencia que no tiene es la pasiva y la que tiene es la activa, Dios puede pecar, ¿no? Pecar, dice Santo Tomás de Aquino, es realizar una acción defectuosa. Y por tanto, el poder para pecar es el poder para ser deficiente, no eficiente. Por lo tanto, el pecar repugna al auténtico ser. Y Dios no puede pecar precisamente porque es omnipotente. O sea, porque no puede fallar en su acción. O no puede realizar una acción que sea defectuosa. Vamos a poner otra aparente objeción. Verán ustedes qué bonito. En una de las oraciones litúrgicas de la noche pascual, me parece que es la que sigue a la lección primera de la creación. Saben ustedes que después de cada lección hay una oración. Se pone la asamblea de pie, la lección, el salmo y la oración. Y en esa primera oración dice: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Y sin embargo, podemos preguntarnos, ¿hay cosas mucho más grandes que perdonar y compadecerse? Como podría ser crear otro mundo. O sea, acabamos de leer la lectura de la creación del mundo. Y ahora se dice en la oración que el poder de Dios es más grande en perdonar que en crear.
¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente la omnipotencia de Dios, más que ninguna otra cosa, se manifiesta en su perdón y en su misericordia. ¿Por qué? Porque con esa misericordia y ese perdón se manifiesta que Dios tiene el poder supremo, ya que el sometido a la ley de un superior no es libre para perdonar los pecados. Yo no puedo perdonar los pecados a otro hombre. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Pues recordemos lo del paralítico. ¿Os escandalizáis de que yo haya dicho levántate tu camilla? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tus pecados te son perdonados, levanta, coge tu camilla y echa a andar. Entonces, perdonando a los hombres, Dios los conduce a la participación de un bien infinito. Y ese es el supremo efecto de su poder infinito. Si Dios no fuera todopoderoso, no me podría dar un bien infinito. Me lo da porque es omnipotente. ¿Y cómo me da un bien infinito? Perdonándome. De manera que el perdón es la expresión, esto es una idea preciosa, que creemos que es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios es la humildad de Dios. El perdonarnos es el engrandecernos. Tanto que el fundamento de todas las obras divinas es la misericordia de Dios. Si Dios no tuviera misericordia, no haría obras hacia afuera. La misericordia es el fundamento de todo. Y ahora veremos después cuando entremos en la Trinidad, que no nos dará tiempo hoy, la primera obra ad extra de la Santísima Trinidad, ¿cuál es? La encarnación del Verbo. ¿Y cuál es el fundamento de la encarnación del Verbo? La misericordia. Porque si a Dios le hubiera dado igual que nosotros, habiendo pecado, nos condenásemos, el Verbo no se habría encarnado. Esto es precioso todo. Dios, entonces, como Dios es omnipotente, Dios puede hacer que yo ahora me bebo este sorbo de agua y Dios puede hacer que yo no me lo he bebido. No, Señor. Eso no lo puede hacer Dios. Ah, pues no es omnipotente, ¿eh? Cuidado con esto. Tú te vas a confesar de tus pecados. Pero de tus pecados que a lo mejor son haber matado a 100 personas. Y Dios te lo perdona total. Si hay contrición, Dios te lo perdona. Como si no le hubieras ofendido, pero no como si ese pecado no hubiera existido. Porque Dios no puede hacer que no exista una cosa que ha existido, por muy omnipotente que sea. ¿Por qué? Porque no puede caer bajo la omnipotencia de Dios lo que envuelva contradicción. De manera que si Dios es omnipotente, ¿puede hacer un círculo cuadrado? No, porque eso no tiene que ver con ser omnipotente. Eso es absurdo, no puede hacerse. Entonces, que lo pasado no haya existido implica contradicción. Lo mismo que es contradictorio decir que yo estoy sentado y estoy de pie al mismo tiempo. Si estoy sentado no puedo estar de pie. Eso no lo puede hacer ni Dios porque se negaría el orden de las cosas. Estoy sentado, estoy sentado. Si me levanto me pongo de pie. Entonces, que lo pasado no haya existido no está sujeto a la omnipotencia divina. De donde se sigue que Dios puede perdonar a un pecador arrepentido todos sus pecados e incluso toda la pena temporal de vida por ellos. Un pecador se va a confesar, he matado 100 personas y lleva poca contrición, lleva atrición, temor de irse al infierno, pero lleva poca contrición. El pecado se le perdona, pero purgatorio tendrá muchos siglos, porque lleva poca contrición. Ahora se va a arrepentir. He matado 100 personas. Y lleva una condición de muerto de dolor y de pena y llorando, y tiene una condición tan grande y ha hecho tanta penitencia que encima del pecado se le perdona todo el purgatorio. Tiene que tener mucha contrición. Por eso las confesiones casi nunca nos valen gran cosa, porque llevamos muy poca contrición. Muy poca. Hacemos las confesiones muy mal.
Que no se me olvide lo que tengo que decir y que se lo diga por este orden y si se lo puedo adornar un poquito a ver si bien. Y luego, que no se me olvide la penitencia, ¿te vale? ¿Qué penitencia me ha puesto usted? Le ponemos el acento en la acusación de los pecados y en la penitencia, pero no lo ponemos en el dolor de los pecados, que es lo que importa, el dolor de los pecados. Si yo llevara una confesión, dolor de mis pecados, proporcional, lo cual es muy difícil, pero los santos lo han llevado, entonces se me quita el purgatorio. Cuando hay que sufrir y hacer penitencia y hacer muchas cosas para quitar el purgatorio, o luego sufrir el purgatorio en la otra vida, es porque en esta me faltó contrición. Dios me perdonó el pecado, pero no la pena. Un criminal. El criminal que mató a Santa María Goretti, Alessandro Serenelli, entonces su madre lo perdonó desde el principio, la madre de Santa María Goretti. Alias K, Juan Pablo II lo perdonó desde el principio, pero los jueces lo llevaron a la cárcel. Una cosa es el perdón y otra es la pena que tiene que pagar. Y a ti te han perdonado, pero tú tienes que ir a la cárcel. Y eso es el purgatorio. Dios te ha perdonado, pero esa pena tienes que ir a la cárcel. Ahora bien, Dios puede perdonar a un pecador arrepentido todos sus pecados e incluso toda la pena temporal debida por esos pecados. Lo que Dios no puede hacer, por muy Dios que sea, es que ese pecador no haya pecado. Porque el hecho histórico de sus acciones pasadas escapa al poder aniquilador de Dios. Dios no puede aniquilar ese hecho histórico, aniquila sus efectos y te trata como si no hubieras pecado y te ha perdonado, pero el hecho histórico sigue ahí. Por eso, los santos y las personas que viven en Dios sienten horrorosamente sus pecados. Y no te vale decirle, el otro día con un alma decía yo, pero estate tranquilo, que Dios ha perdonado tus pecados. Si yo lo sé, y llora y se arrepiente de su pecado. Si Dios yo lo sé que lo ha perdonado, yo no me falta confianza, pero me duele haberlo cometido porque eso ya no hay quien lo quite, que yo he ofendido a Dios. Y es así. Entonces, esto también es bonito para nosotros considerarlo. Ahora, esto en cuanto a la omnipotencia de Dios. El poder divino es perfecto. Es perfecto. Y por eso Santo Tomás se pregunta, entonces, si Dios es perfecto en las cosas que hace, ¿puede hacer cosas mejores de las que hace? Y se contesta, Santo Tomás, que siempre es acertadísimo. Porque todo esto que estamos diciendo, casi todo lo que digo, lo saco de la Suma Teológica, Y Santo Tomás contesta que si Dios puede hacer cosas mejores de las que hace, las esencias de las cosas creadas no pueden ser mejores de lo que Dios las hizo, puesto que al mismo Dios se las dictó su infinita sabiduría, en la que no puede haber imperfección. Ahora, en lo que sí podría Dios mejorar las cosas es en los accidentes, en los complementos. O sea, Dios ha hecho al hombre. El hombre en cuanto hombre no puede ser mejor de lo que Dios lo ha hecho. Antes hablábamos que si el hígado, que si el páncreas, que si en fin, mil cosas. Es una máquina perfecta. El hombre es inmejorable, una máquina perfecta. Ahora Dios lo que sí puede hacer es que los hombres sean más buenos de lo que son. Eso ya no es el ser del hombre, eso es su categoría moral. La manera de ser es lo que Dios puede hacer, puede mejorar. Vamos a... Bueno, dice Santo Tomás, es que es muy bonito, es que me quiero saltar cosas, pero muy bonito. Santo Tomás pone una dificultad, una aparente dificultad, y dice, Cristo en cuanto hombre, la humanidad de Cristo, está lleno de gracia y de verdad, y recibió el Espíritu sin medida. Entonces, Cristo en cuanto hombre, su humanidad no puede ser mejor.
La Santísima Virgen María fue exaltada sobre todos los coros de los ángeles y por tanto tampoco puede ser mejor. Entonces, no todo lo que hizo Dios puede hacerlo mejor, porque la humanidad de Cristo y la Virgen Santísima no puede hacerlo mejor. ¿Cuántas canciones cantamos a la Virgen que dice: Dios no pudo hacer más de lo que hizo, más que tú solo, Dios, más que tú solo, no pudo hacer más? Y no digamos nada a la humanidad de Cristo. ¿Cómo responde Santo Tomás? Eso es así por un motivo. ¿Por qué Dios no puede hacer más perfecta la humanidad de Cristo y la persona de la Santísima Virgen, si Dios siempre puede hacer cosas más perfectas? ¿Por qué no lo puede hacer más perfecto? Porque la humanidad de Cristo, por estar unida a Dios, y la Santísima Virgen, por ser Madre de Dios, la humanidad de Cristo está unida hipostáticamente al Verbo de Dios. La Virgen participa de esa unión hipostática, vamos, es la fábrica de esa unión hipostática. Y yo añadiría, me atrevería a enmendarle la plana, pero añadiría a Santo Tomás y San José bendito. Porque San José también está unido a la unión hipostática, porque fue el custodio de ese misterio. Yo añadiría a San José. Tampoco creo que Dios lo pudo hacer mejor, tampoco. ¿Por qué? Porque son tres personas, Cristo hombre. Vamos, Cristo hombre no es persona porque la persona es divina. Pero la humanidad de Cristo, la Santísima Virgen y San José bendito no pueden ser mejores. Y razona Santo Tomás. ¿Por qué? En el caso de la humanidad de Cristo, por estar unida hipostáticamente a Dios, al Verbo. En el caso de la Santísima Virgen María, por ser Madre de Dios, y yo añadiría, y en el caso de San José, por ser el custodio del misterio de la unión hipostática, entonces alcanzan una dignidad, dice Santo Tomás, en cierto modo, quodammodo, que significa, dice en latín quodammodo, de alguna manera, en cierto modo, una dignidad infinita. Que no son finitos, que la Virgen no es infinita porque es criatura, que la humanidad de Cristo no es infinita porque ha tenido un principio en el tiempo, pero tiene una dignidad de algún modo infinito. Y en este sentido, ni el mismo Dios hubiera podido superarlo porque rompió el molde con ellos. Bueno, esto en cuanto al poder de Dios. Vamos a hablar ahora de un tema muy bonito que se lo he anunciado, dos temas introductorios a la Santísima Trinidad. No sé si me dará tiempo a desembocar la Santísima Trinidad, pero estos dos temas son muy bonitos. Y este que viene todavía es más bonito que el que acabamos de hablar del poder de Dios. Y es la felicidad infinita de Dios. Santo Tomás, en la Suma Teológica, termina su maravilloso tratado de Dios uno con una cuestión relativa a la bienaventuranza infinita de Dios, a su felicidad. Y además habla en otros lugares de sus obras. Entonces, primero, Dios es en sí mismo infinitamente feliz y bienaventurado. Yo no soy feliz en mí mismo. Yo fuera de Dios no puedo ser feliz. Yo por mí mismo no tengo felicidad. Pero Dios es infinitamente feliz en sí mismo. ¿De qué es consecuencia? Verán ustedes qué profundo y qué genial está Santo Tomás. Hoy me ha dicho a mí una persona, ¿y usted nunca está triste? Digo, pues sí, pero no se tiene por qué enterar nadie. Y dice, pero usted tiene que estar triste muy pocas veces. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted es muy inteligente. Digo, pues si fuera inteligente de verdad, no estaría triste nunca. Como soy medio tonto, estoy medio triste algunas veces. Y si fuera tonto entero, estaría siempre amargado como está la mayoría de la gente. Pero fíjese qué conclusión. Dice, usted nunca demuestra que está triste. Nunca le preguntamos, digo, es que los curas no tenemos, los curas estamos para escuchar, no estamos para contar penas, estamos para escucharlas. Y claro, usted no está triste porque es inteligente. Pues eso dice Santo Tomás precisamente, que Dios es infinitamente feliz porque es infinitamente inteligente. En cuanto infinitamente inteligente, Dios se conoce perfectísimamente a sí mismo como un piélago insondable del ser con mayúsculas,
y un cúmulo infinito de todas las perfecciones posibles. Y esta contemplación de su propia divina esencia le produce un gozo y una felicidad infinita que las criaturas jamás podrán imaginar al contemplarse a sí mismo. Lo que me ha dicho a mí esa persona hoy es en otro sentido. Usted no está triste porque es inteligente, pero inteligente no porque yo me vea a mí mismo perfecto, sino porque me veo que estoy dependiendo de Dios, que estoy colgado de Dios, que todo lo recibo de Dios. A mí qué me importa que una persona me ponga mala cara, ni que otra me falle, ni que otra me diga, ni que otra me diga, ¿qué me importa? Si yo me importa Dios, pues eso es la inteligencia, pero la inteligencia de Dios es de otra categoría. Él es que se ama a sí mismo, se contempla a sí mismo, se complace en ese océano infinito de infinitas perfecciones. Y como se ve perfectamente, porque no hay místico, ni siquiera la Santísima Virgen, que haya visto a Dios como el propio Dios es, sino que el único que se contempla como es el mismo Dios. Por eso la vida trinitaria, que ya entraremos a aplicarla cuando Dios quiera, porque ahora ya no nos da tiempo, porque prefiero detenerme en estas cosas. Pues entonces Dios, como es infinitamente inteligente, y en esa infinita inteligencia ve su infinita perfección, o sea que no le falta nada, pues esa plenitud de perfecciones aquieta y sosiega por completo su voluntad divina, en el goce y el deleite de una felicidad infinita, a la que no pueden añadir absolutamente nada todos los bienes creados reales o imaginarios. Miren, voy a decir una cosa que no quiero que suene a barbaridad, que me duele un poquito decirla, no crean que no me duele, pero la voy a decir. Dios nuestro Señor vive embobado perdonen la irreverencia, como atontado, embelesado, contemplando a la Santísima Virgen. Más que de mirar a todos los ángeles juntos y a todos los santos y a todo el cielo junto y a todo, vive embobadito mirando a la Santísima Virgen, porque le ha salido una maravilla. Bueno, pero que se goce tanto en la Virgen no significa que ni siquiera la Santísima Virgen añada nada a la felicidad de Dios. A su felicidad íntima de Él ser Dios, ninguna criatura, ni siquiera, o sea, aunque no existiera la Santísima Virgen, Dios sería igual de feliz que es, porque es Dios. Dios es Dios, y basta con eso. Miren, San Juan de la Cruz le preguntó una vez a un leguito en qué tenía su oración. Ese muchacho, ese religioso, no tenía idea de teología, muy poca. En fin, antes un lego sabía más teología que hoy un obispo, porque hoy no se sabe nada. Pero, en fin, no había estudiado. Y le dijo, hermano, no sé si era un lego o una leguita, era una monja. Todavía menos habría oído de teología, pero oían predicar muy bien. Era una leguita de Beas de Segura, ahora me acuerdo. Y le dijo, hermana, ¿en qué tiene vuestra caridad la oración? Y le contestó ella, en mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga. Es una oración contemplativa perfecta. Yo no tengo la oración en pedir que mi sobrino apruebe unas oposiciones, que deje de dolerme la artrosis, o que se acabe la guerra en tal sitio, que sí, hay que pedir las cosas, yo no digo que no, incluso por los sacerdotes, por la conversión de los pecadores, estaría bonito, todo eso hay que pedir, la oración se hace de todas las maneras. Pero la mejor oración es la que hace Dios mismo en su eternidad, contemplarse, mirarse, embelesarse, deleitarse, ¿cómo se dice? Relamerse. Que a Dios los ángeles le alegran muchísimo. Que a Dios la Virgen le encanta y le embelesa y le encanta, pero que no añaden nada a su felicidad en cuanto a Dios. ¿Por qué Dios es infinitamente feliz? Porque es infinitamente inteligente y se contempla infinitamente perfecto. Y entonces no le falta nada. ¿Por qué Dios es infinitamente feliz? Porque Él mismo es su propia felicidad. O sea, nada cabe desear superior al hecho de ser Dios.
como el entendimiento divino y la voluntad divina poseen perfectísimamente a Dios, pues claro, no puede desear más, no puede sentir ninguna frustración, ninguna carencia, ningún déficit, ningún vacío, porque su inteligencia y su voluntad se identifican con su esencia divina. Por tanto, Dios es para sí mismo el bien infinito poseído infinitamente. Esto es lo que nosotros vamos por la misericordia de Dios, y si estamos en el grupo de los predestinados, esto es lo que nosotros un día gozaremos en el cielo, el bien poseído, pero será un bien externo a nosotros, lo que pasa es que lo gozaremos como algo que ya se ha fundido con nosotros, pero será externo a nosotros. Pero en Dios ese bien es Él mismo, por lo tanto el gozo es infinito. Las criaturas de ninguna manera pueden ser su propia felicidad. Las criaturas somos limitadas, somos imperfectas. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi felicidad? No puede ser nada más que esta: poseer el bien infinito que es Dios. Todo lo que no sea el bien infinito, que es plenamente saciativo, forzosamente deja insatisfecha la capacidad de la criatura, porque la criatura aspira siempre a más, a más, a más. Y ahora voy a hacer otra aplicación. ¿Por qué hay religiosas que no son plenamente felices? Yo no digo que no sean felices, en fin, pero no son lo que podían serlo. Nada más que hay que ver las caras que llevan. ¿Por qué? Porque no poseen plenamente a Dios, ni más ni menos. Quien vive en Dios, ya le pueden poner de comer lo que sea, ya puede estar buena, ya puede estar mala, ya puede... Hombre, te afectan las cosas. Yo no digo, la felicidad no quiere decir insensible. Las cosas te afectan. Pero eso de estar siempre pendiente de los factores externos, a ver si soy feliz o dejo de estarlo, eso es no vivir en Dios. Y lo que nos enseña esto es eso. ¿Qué es la felicidad? La posesión del bien infinito que es Dios. Solo la medida en que las criaturas poseen ese bien infinito son felices. Lo sabemos por San Agustín, lo hemos leído muchas veces. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ni más ni menos. Miren, junten ustedes la felicidad de todas las criaturas de todo el universo, pues la felicidad de Dios excede infinitamente a esa felicidad de las criaturas. Y la razón es sencillísima, porque la felicidad de Dios es rigurosamente infinita, y eso es imposible en las criaturas. Además, la felicidad de las criaturas es participada, la felicidad de Dios es propia. Nosotros tenemos una participación de la lotería, Él tiene el premio gordo, es la propia, su felicidad. Bien, pues ahí vamos a terminar, antes de introducirnos en la... que ya no nos vamos a introducir hoy porque nos alargaríamos muchísimo. Vamos a terminar con Este libro me parece que no está traducido, es ya antiguo, se titula Solo con Dios. Lo escribió un autor, no sé de qué país europeo, es Schnepp, pero se publicó en italiano, Solo con Dios. Y entonces en ese libro, hablando de este tema, como entonces los teólogos eran, al mismo tiempo que teólogos, eran orantes y eran gente espiritual, pues se introdujo esta oración. Y es un tratado de teología de lo que estamos hablando, de la felicidad de Dios. No les voy a decir que se la mando porque es una oración larga, yo tampoco la voy a decir ahora entera, pero voy a decir algunas frases que recojan todo lo que hemos hablado. Y ese autor dice: tú, Dios mío, eres infinitamente feliz porque eres omnipotente.
porque eres perfectísimo y se reúnen en ti todas las perfecciones imaginables, porque estás adornado con todas las virtudes contemplativas y activas que convienen a tu infinita grandeza, y porque eres el sumo bien que debe poseer la bienaventuranza en el más alto grado imaginable. Ser feliz quiere decir también no estar privado de cosa alguna, pero a ti, Dios mío, nada te falta de todo cuanto puede existir o simplemente imaginarse. Te bastas a ti mismo y tienes todo cuanto puedes desear. No puedes ser mejor, más grande, más bello, más perfecto. Y aunque quisieras crear todavía innumerables mundos, no podrían proporcionarte el más mínimo acrecentamiento de felicidad, porque al que nada le falta, nada se le puede añadir. Tu plena y más sublime bienaventuranza consiste en mirarte a ti mismo y gozar de la inconmensurable belleza de tu imagen, en la que todo lo ves, todo lo conoces, y en la que gozas de todos los bienes. Esta bienaventuranza es tan grande que sola ella llena totalmente tu insondable divinidad. Tú, Señor, eres plenamente feliz en ti mismo y también en la general felicidad de todo el mundo. Tú eres el origen, la fuente, el objeto de la felicidad de los bienaventurados. Tú llenas con tu felicidad millones de ángeles y almas elegidas que son felices con solo mirarte. Yo me alegro de todo mi corazón de tu incomprensible felicidad. Toma la gloria y el sumo amor con que eternamente te miras a ti mismo y que te hace feliz, como si yo, pobre criatura, hubiese por un instante alabado y ensalzado tu bondad con la grandeza de tu propia felicidad. Concédeme participar de esa felicidad para que yo también pueda ser en ti y por ti eternamente feliz. Tiene, como digo, muchas más frases y reflexiones esa oración, que es un tratado de teología, pero ya terminamos. Llevamos 3/4 de hora y me quedo en el umbral antes de entrar ya directamente en el tema. Santo Tomás está en eso magistral y genial, insuperable. Mire que han pasado 8 siglos, pero está insuperable, de la Santísima Trinidad. Hay que decir que Santo Tomás lo bebe todo y lo organiza, lo sistematiza, lo ordena, lo explica mucho mejor, pero el que hizo el gran descubrimiento de la teología trinitaria, otros 8 siglos antes que Santo Tomás, fue San Agustín, el gran teólogo de la concha del niño que quería meter el agua del mar en el hoyito y eso. Pero el que luego lo ordena fue Santo Tomás. Han sido los dos monstruos de la historia de la Iglesia, dos personas totalmente superdotadas y sobrehumanas en su sabiduría. Yo no sé si decir que casi a lo mejor San Agustín, casi hasta, si es posible, más sabio que Santo Tomás, porque además empezó más tarde y produjo una cantidad, y había menos de donde él se pudiera apoyar, porque Santo Tomás se apoya en todos los padres de la Iglesia, pero San Agustín vive en la época de los padres de la Iglesia, de los cuales él es uno. Entonces Santo Tomás tenía más material de estudio, como nosotros hoy los tenemos a ellos. Pero sin San Agustín no es posible entender a Santo Tomás. Ahora que Santo Tomás es mucho más fácil de seguir porque te lo organiza por capítulo. Y San Agustín lo que hace es hablar y predicar y escribir libros, pero más desorganizado. Y entonces, el gran teólogo de la Trinidad, San Agustín. Después, el gran maestro y organizador de la doctrina trinitaria, San Agustín, siglo V. Santo Tomás, siglo XIII. Que puede ser el tiempo que ha pasado. Y nosotros hoy nos beneficiamos porque en realidad yo lo que estoy, como les digo, una vez y otra, explicando aquí, es ponerles a ustedes hecho puré, porque no la van a leer la Suma Teológica nunca, y si la leen no la van a entender muchas de las cosas, pues aquí se lo hacemos puré y les sacamos estas ideas que yo creo que, aparte de la belleza que tienen, es que son de mucho provecho para la vida de oración y para la vida espiritual.